Pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast del Festival de Vida al Final de la Vida. Este podcast, bueno, este episodio forma parte de una serie de conversaciones que hemos iniciado desde el festival para abrir un espacio para hablar, perdonad, de este tema, ¿no? De una manera serena, de una manera accesible, y es un tema evidentemente que nos toca a todos o que nos va a tocar a todos en algún momento de nuestra vida, antes o después, y que solemos evitar, ¿no? Que es, como acabo de decir, el final de vida, la muerte y el duelo. Lejos de ser un espacio triste o dramático, aunque por supuesto también consideramos, ¿no? Que pues, a veces la vida hace que esto nos impacte muchísimo, este podcast quiere ser una invitación a reflexionar sobre lo que verdaderamente importa cuando hablamos de vivir, de acompañar y de cuidar. La serie nace de la colaboración entre diversas entidades que buscamos compartir esta convicción, la convicción de crear espacios de diálogo y de conciencia sobre el final de vida. La Universitat Oberta de Cataluña, sobre todo a través de los estudios de psicología y ciencias de la educación a los que yo pertenezco, y también otras entidades que son de CareLab, Pobles que Cuidan, la Societat Catalano-Balear de Cures Paliativas y la Fundación Víctor Grifos y Lucas. Todas ellas colaboramos en esta organización del festival y este año es nuestra segunda edición. Tuvimos la primera edición el año pasado y la semana que viene ya vamos a empezar la segunda edición, ¿no? En este episodio de hoy en día queremos detenernos en un tema muy particular, que es el final de vida y el duelo, pero desde la perspectiva del arte, del poder del arte y de la creatividad como posibles formas de cuidado y de acompañamiento. A veces, cuando las palabras no alcanzan, pues las imágenes, los gestos, la materia también, en general la creación artística, pues se puede convertir en un modo de sostenernos y de seguir vinculándonos con los demás. Y para hablar de ello, pues tenemos el privilegio de contar hoy con dos invitadas muy especiales, con Nadia Colet, aquí a mi izquierda, especialista en cuidados paliativos, con una larga trayectoria acompañando a personas y familias en el final de vida, y actualmente trabaja en el Hospital Sant Pau aquí en Barcelona. Muchas gracias, Nadia, por estar hoy aquí. Eso es, muchas gracias a vosotros por la invitación. Y también contamos con Ana Galí, que es fotógrafa y que transformó, bueno, la pérdida de su hijo en un proyecto artístico profundamente humano. Muchísimas gracias, Ana, también por estar hoy aquí. Gracias a vosotros por invitarnos y por este espacio. Gracias. Desde diferentes ángulos, ¿no? Y desde maneras muy diferentes, yo creo que las dos nos pueden compartir su visión de lo que es la pérdida, de lo que es también cómo el arte puede abrirnos caminos de expresión y de consuelo. Bienvenidas a las dos, como acabo de decir, y si os parece bien, a partir de ahora lo que me gustaría es que, bueno, hicierais casi que una conversación entre vosotras, ¿no? Para que podáis hablar, ¿no? De temas quizá comunes, quizá algunos puntos de diferencia, si os parece bien. Bueno, pues quizá antes de empezar a esta conversación, sí que me gustaría que las dos os presentarais un poquito y presentarais en qué consiste vuestro trabajo o vuestros proyectos, ¿no? Al fin y al cabo, el motivo por el que estáis aquí invitadas. Podemos quizá, Nadia, empezar contigo. Quienes no trabajan, ¿no? En cuidados paliativos, pues a veces tienen una idea equivocada o no saben muy bien en qué consiste esto de los cuidados paliativos. Quizás se imaginan que es un ámbito, claro, exclusivamente médico o técnico, pero también evidentemente es un ámbito que está muy vinculado a lo humano, ¿no? Y por eso, bueno, pues si nos puedes compartir en qué consiste tu trabajo y, ¿no? Qué es lo que tú quieres, ¿no? Decirnos hoy. Sí, efectivamente, la unidad de cuidados paliativos en la cual trabajo, pues quizás está vista como un lugar donde uno tiene que ir a acabar su vida, ¿no? Y hay una parte posible de verdad, pero realmente antes de acabar hay muchas cosas que pueden pasar. Y no solo a nivel de la enfermedad, que efectivamente la primera obligación
para un ámbito hospitalario. Yo trabajo en hospital, Claro, que hay cuidados paliativos también a domicilio. sí, es verdad. Y en un hospital, pues el equipo médico es importante, porque así funciona el hospital, ¿no? Pero en todos los equipos de cuidados paliativos realmente hay diferentes disciplinas que están representadas, y el trabajo interdisciplinar es básico, Ujú, porque queremos atender a personas y no solo a su situación patológica, a su enfermedad, ¿no? claro. Entonces ese es el ambiente en el cual trabajo. La atención es holística, es integral. Es la filosofía de los cuidados paliativos. Y para responder más específicamente de qué es mi parcela, mi disciplina dentro de esta atención Ujú, a toda la persona, pues es realmente ofrecer a la persona acompañada de poder hablar con otro lenguaje, diría. En ujú, eso consiste mi trabajo. Es el lenguaje del arte, es el lenguaje arte visual, más concretamente en mi caso, y esto quiere decir hablar en lenguaje de colores, de formas, de texturas, de composición. Y es un lenguaje que todos sabemos, todos, todas, ¿no? ujú. Todos los seres humanos lo sabemos. Aunque la reacción más habitual que yo oigo en el hospital es: Eso no sé, no sé pintar, no sé dibujar, no sé". Y ahí, pues quizás podríamos entrar en el famoso debate de hasta dónde es arte, dónde no lo es. Claro. En un hospital donde lo que buscamos es aliviar el sufrimiento de las personas que tienen una enfermedad muy grave, Mm, avanzada. eh, Realmente el arte que proponemos para ayudar en el proceso es el que ya venimos puesto, venimos con el puesto, ¿no? ujú. Es hablar con líneas, con puntos, con manchas de colores, con formas geométricas, con pequeñas formas de monigotes. Esto es único, es nuestro arte como seres humanos, y todos lo conocemos. Entonces, Ujú. la cuestión es hacerlo emerger otra vez. Todos lo hablamos, todas lo hablamos desde la infancia, y luego lo dejamos atrás. Y ahí mi trabajo consiste en ir a recuperar esto que hemos dejado atrás, y, y utilizarlo cerrando el círculo de la vida, para decirlo así. Ujú, ujú. Es decir, que una de las herramientas, imagino que no la única, pero muy importante es este arte, ¿no? Al que te estás refiriendo, para acompañar a las personas en el hospital, ¿no? Hablamos de final de vida, pero no sé si nos puedes decir un poco más sobre el final de vida, porque a lo mejor también la gente está pensando que son, no sé, personas ya en los 3 últimos días de su vida, o no sé si nos puedes dar un poquito más de información sobre quizá, ¿no? A Es, quién acompaña, si son las familias también, ¿no? Un poco más de es mucho contexto. antes, Claro, realmente. Es cierto que durante un tiempo se ha limitado los cuidados paliativos a considerar que eran los últimos días de claro. vida o semanas de vida. Y a veces es así cuando conocemos a una persona, pero realmente en las 30 años, 30 últimos años, realmente que se ha ido especializando el ámbito de cuidados paliativos. Sistemáticamente, pues se intenta ah, intervenir lo antes posible, y en intervención precoz puede ser un año. A veces incluso tenemos pacientes que estamos acompañando incluso más de un año a 2 años. Eh, y es Ujú, cierto que esto condiciona mucho todo lo que podemos hacer. De hecho, a veces en la sanidad en general, pues cuando ya dejan de existir tratamientos curativos, hay quizás una frase que cae como una condena, una condena de muerte, ¿no? Ya no hay sí, nada que hacer. Y realmente es terrible escuchar eso, porque quizás no hay posibilidad de curar una enfermedad, pero en cuidados paliativos realmente nuestro lema absoluto
y está prohibido, y a veces si nos ocurre, pues tenemos que uno a otros recordárnoslo. El lema que tiene que movernos es siempre hay algo que hacer. Ujú. Y es verdad, bueno, quizás con la conversación que vamos a tener veremos qué cosas... y realmente es un viaje a lo más profundo que hay que hacer. Bueno, primero hay que tratar síntomas, Claro. Claro. y esto hay muchas herramientas, pero eso es la parcela médica y no puedo hablar por ellos, ¿no? Pero Claro. es cierto que todas las molestias físicas, emocionales, más inmediatas, sociales, tenemos que remediar para aliviar, Ujú, en primer lugar, los problemas físicos, ¿no? ujú, ujú, Y buscar por lo menos una estabilización Mm. de estos síntomas. ujú. Y ahí empieza el camino de una persona es mucho más que su cuerpo, Claro, que es básico efectivamente cuando esencial. la Sí. enfermedad ha avanzado. Físicamente, efectivamente, hay mucha dolencia, pero efectivamente hay alrededor de una enfermedad toda una persona, una biografía, unos valores, unas preferencias y Una familia. una familia, porque es cierto, gracias Ana, en cuidados paliativos la base de nuestro trabajo es atender al protagonista, eh, pero enfermo, la persona enferma, pero no la entendemos fuera de una familia que lo rodea. Puede ser la familia biológica, pero puede ser su entorno Ujú, Ujú, claro, de amistades o de ujú. seres queridos, ¿no? por supuesto. Y es el centro de nuestra atención. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esta idea que acabas de decir, ¿no? Que, claro, no, por supuesto, no solo somos el cuerpo físico, ¿no? Sino que hay muchísimas cosas más y que hay que intentar olvidar, ¿no? Esta frase de ya no se puede hacer nada más porque hay otras muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y me gusta mucho esta idea también del acompañamiento como un camino, ¿no? O como un proceso, ¿no? Que creo que lo has mencionado. De hecho, eso me conecta con un poco la experiencia de Ana, ¿no? Porque quizá también podemos hablar de un proceso o de un camino. Ana, no sé cómo lo Sí, ves tú, si nos quieres también un poco contar tu experiencia, sí, ¿no? por supuesto, por supuesto. Sí, no sé si un camino, un viaje, bueno, al final es un poco lo mismo, sí. Sí, así como Nadia se acerca a la arte terapia desde su punto de vista profesional, es decir, es su trabajo, yo llego a la arte terapia de forma, yo diría que intuitiva y autodidacta y para aplicarla a mi propio duelo como usuaria. Lo que pasa es que en 2017 mi hijo Tumeu muere de una sobredosis. Tumeu era un tío, está feo que lo diga yo, que soy su madre, pero era un tío súper inteligente, muy sensible, quizá demasiado sensible, muy curioso, con muchas ganas de aprender, le gustaba mucho la música, tocaba el piano y no había ninguna señal de riesgo que dijera, cuidado, aquí están pasando cosas. Pero en algún momento de su última infancia, preadolescencia, sufrió heridas, como sufrimos todos. Lo que pasa que él se lo guardó y eso le hizo meterse en un camino muy premeditado, diría yo, quizá también por su inteligencia, de autodestrucción. Empezó con autolesiones, después empezó con el consumo de medicamentos de manera sin receta, etcétera, y terminó en los últimos meses consumiendo de todo lo que encontró. Claro, cuando él muere, evidentemente hay el dolor de la pérdida, pero es que además hay el dolor de descubrir todo eso, toda esa parte que yo no sabía, de la cual en los últimos pocos días había empezado a tener sospechas serias, pero no tenía certezas. Entonces, cuando descubro todo esto, se añade una capa añadida a ese duelo. Y hay una parte de mí que lo que dice es, vamos a pasar de esto, vamos a hacer ver que esto no existe, vamos a quedar con ese Tumeu maravilloso que nos mostraba, pero hay otra parte de mí que me dice, eso no va a ser bueno. Entonces al final lo que decido es desbloquear su móvil, desbloquear su portátil, evidentemente buscar en sus diarios en papel, porque todavía tenía diarios en papel,
y me encuentro una cantidad de material, es que no me sale la palabra, inmensa. Perfiles secretos en redes sociales, imágenes, fotos que hacía y que compartía pues, en Snapchat o en Instagram o donde fuera, escritos también en redes sociales, sus diarios en papel, por supuesto, y además me encuentro una cosa, un PDF, a lo que él le llama mi pequeña autobiografía, donde intenta explicarse a sí mismo ese camino que os decía y que lo ha llevado hasta ese punto. Os he dicho que era muy reflexivo también. Y podemos hacer aquí un paréntesis porque de esa pequeña autobiografía viene el título del libro, Ajá. el Timon Quaaludes en Red Wine. Timon Quaaludes en Red Wine es un verso de una canción que se llama Time, de David Bowie, que era la canción favoritísima de mi hijo, de Tomeu, porque él era muy, pero muy fan de David Bowie, pero mucho, y era su canción favorita. Y él a esa pequeña autobiografía le pone este título. Entonces, en el momento en que yo empiezo a trabajar en el proyecto, evidentemente el título ya está puesto. No tengo que buscar un título porque es ese título. ¿Por qué empiezo el trabajo? Quizás porque pues lo empiezo como de una manera como muy íntima y para mí y para la familia y buscando una manera de poder entender qué ha pasado, de poder entender a Tomeu, de podernos reconciliar con él, de poder acercarnos a esa parte escondida de él, pero que también formaba parte de él. Era esas dos cosas. Y a medida que, en principio era una cosa muy íntima y muy privada, pero en el momento voy trabajando en el proyecto y entonces aparecen ahí una serie de temas que, como la muerte, son temas que nos cuesta hablar de ellos. La muerte, por supuesto. Podríamos hablar también de suicidio, de la capacidad de decisión que tenemos sobre la propia vida. Junto con la muerte viene el duelo, por supuesto, de los que se quedan. De las distintas maneras, de las herramientas que tenemos para lidiar con ello. Por supuesto está el tema de las adicciones, de las drogas, de cómo ha cambiado en este mundo lleno de internet, el acceso a las drogas, etc. También de los estigmas que todavía existen alrededor de las adicciones, porque seguimos pensando que eso solo pasa en unos entornos muy determinados y no es verdad. Pero para mí el gran tema que sale es lo frágiles y lo vulnerables que son los jóvenes en este mundo tan completamente digital. Esa posibilidad de tener perfiles falsos y tener dobles vidas paralelas. Es que aquí se descuelgan 40.000 temas, cómo el bullying ha saltado a redes sociales, cómo esas redes sociales tienen una doble moral porque no puedes poner un pezón femenino en una foto, pero luego hay perfiles que están promoviendo las autolesiones, el suicidio, la bulimia, la anorexia y podríamos seguir y seguir y seguir. Y también en conjunto, cómo todo ese cambio en el mundo ha cambiado la relación de los padres y los hijos. No sé si habéis visto una serie que se llama Adolescence, de la cual se habló hace unos meses bastante. Es un poco esto. Estamos tranquilos porque nuestros hijos están en su habitación, pero es que en su habitación tienen esa cajita donde tienen lo mejor y lo peor del mundo. Entonces, el ver que el trabajo está hablando de todo esto es lo que me hace pensar que no, que quizá vale la pena o es necesario hasta compartirlo públicamente. Claro. Pues Ana, muchísimas gracias por contarnos, ¿no? Y compartirnos todo eso, claro. Son muchas cosas, ¿no? Son muchas. Y además lo has explicado muy bien, ¿no? Todo este proceso que empieza por algo como muy íntimo para ti, pero también, ¿no? Para tu familia, ¿no? Has dicho también un poco esa necesidad de saber, pero luego, claro, se convierte como en un proyecto, ¿no? Más social, Claro. ¿no? De querer a lo mejor advertir un poco, ¿no? Yo no sé si es advertir, Sí. no me veo advirtiendo Ajá. al mundo, Sí, no. sí. No, creo que me gusta pensar en él como un artefacto detonador de conversaciones Ujú. entre amigos, entre padres y hijos, entre alumnos y profesores, y que sea un detonante eso, de reflexión, seguro,
2 de diálogo, de conversación, que sea una herramienta para que quizás sea más fácil hablar de todos esos temas que a veces nos cuesta hablar. Claro. Yo advertir no me veo con Haces muy bien capacidad de advertir. en corregirlo, ¿no? Pero tienes toda la razón, ¿no? Pero es un poco llevar ese mensaje, ¿no? Como acabas de decir, hacia los jóvenes, pero Sí, también hacia los padres, ¿no? Y bueno, y ahora con este podcast, ¿no? Pues también darle voz a otras exacto, personas que puedan estar escuchando. exacto. Veis que, claro, vuestra experiencia es muy diferente, pero también hay puntos en común, claro, desde diferentes lugares, ¿no? y miradas, pero creo que de alguna manera las dos también estáis trabajando o habéis tocado, no sé cómo decirlo, ¿no? O acompañado, ¿no? La ausencia, el sufrimiento, ¿no? Claro, desde maneras muy diferentes, ¿no? Entonces hoy la conversación pues la habíamos un poco estructurado en torno como a 3 grandes bloques, ¿no? Y uno era justo el de la presencia o el de la ausencia, y os quería preguntar un poco, bueno, pues cómo lo veis esto, ¿no? Esta cuestión en tu caso, ¿no? Nadia, acompañar, ¿no? A los que saben, ¿no? Que les queda poco, por así decirlo, ¿no? Y también a las familias que saben que van a perder a su ser querido pronto. Y tú, en tu caso, ¿no? También muy valiente, no sé si el adjetivo es valiente, pero en todo caso de mirar, ¿no? Casi que literalmente, ¿no? Algo que es extremadamente difícil, ¿no? De mirar, ¿no? Sí. No sé cómo... bueno, si esto se evoca algo lo que os estoy diciendo o no, decidid vosotras, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, me evoca lo que dices, Belén, de estar en presencia de las personas que sufren y que saben eh, que están en un punto, decías que están al final de su vida, no siempre es así, ¿no? Aunque quizás ah, el cuerpo nos habla, ¿no? Tenemos, y se dice que realmente toda persona que realmente en algún momento se va a morir, siente como un mensaje del cuerpo, para decirlo así, cuerpo-mente, pero de su ser. Pero como estamos trabajando en un momento donde hay muchas cosas en cuestión, las personas eh, en general pues nos aferramos a las posibilidades de no dejar esta vida. Entonces no queremos morir y nos da Claro, miedo morir, es así, y es comprensible, absolutamente claro. general, ¿no? Eh, entonces, quizás hay una intuición, hay noticias médicas, desde luego, y pruebas que no van bien, eso está claro. Entonces, la persona tiene este camino como una vía posible, pero ahí consiste nuestro trabajo en gran parte en acompañar este proceso de tomar conciencia eh, de que hasta qué punto podemos estar en esperanza. La esperanza es algo muy fundamental. No podemos vivir sin esperanza, yo creo No. que cada cual, ¿no? Y entonces ahí también, ahí al final de la vida es igual, necesitamos esperanza. Y quizás es donde se diferencia el concepto, más que concepto, no es un concepto, es una vivencia de la esperanza que tiene que ser realista, y tenemos que trabajar a que la persona pueda encontrar en sí misma todas las herramientas, los recursos que le permitan tocar con la esperanza realista, y no la esperanza autoengañada, y a veces engañada por el propio sistema Mm, sanitario, ¿no? De siempre hacer tratamientos y morir en medio de los tratamientos. Esto no es una esperanza realista. Si sabemos ya que algunos tratamientos no van a salvar la vida, sino colocar a la persona en una falsa esperanza, para no tocar lo que precisamente es el tema un poco de nuestra conversación de hoy, ¿no? Atreverse a hablar de la finitud, de que hay una etapa en la vida donde se termina. Entonces, es afrontar esta etapa con esperanza. Y es posible, eso es lo que vemos. Y quizás uniendo que habías dicho, ¿no? A la presencia,
nuestra al lado Ujú. de las personas que están transitando un camino así, eh, nuestra presencia realmente yo la veo como una sintonía absoluta, le voy a, voy a decir así, sintonía Ujú. absoluta. Quiere decir una apertura total, una disponibilidad total a lo que la persona que está sufriendo pueda llegar a expresar, y que lo llegará a expresar únicamente si se siente en confianza Claro, con ese interlocutor que hemos entrado ahí. Confianza, en seguridad, en respeto. eh, entonces, esto es nuestra presencia. Ujú. Es una experiencia de autenticidad profunda, porque como acompañadora en ese camino, necesito ser yo misma, no una función o un papel o un rol o un protocolo que me dice, pues ahora entra y di que hay que... claro. Nada que ver con eso, sino realmente ser yo misma, que me atreva a estar, si precisamente estoy en sintonía y valido a esa persona y que la persona acepta esa relación, ah, pues invitar a tocar lo más doloroso que pueda expresarse y llegar a quizás a partir de ahí a transformar esta experiencia. Ujú. Entonces, nuestra presencia tiene que ser totalmente orientada al otro, a la otra persona que sufre, pero no puede ser así si no hay una conciencia continua a la vez Ujú. de qué hago yo aquí, quién soy yo aquí que me permito mm, entrar y estar y proponer a esta Claro, persona, claro. además, pues eso, coger un papel y colores para qué, ¿no? Porque para qué es para ayudar en un camino tan donde faltan tanto las palabras quizás para Ujú. explicar, eh, para precisamente hablar con ese otro lenguaje que decía, que es que la persona pueda expresarlo de otra manera, lo que está viviendo. Y una vez expresado de esta manera, facilitar que se pueda comunicar sobre lo que ha surgido, que es la Ujú. pieza de arte. Y entonces esa presencia tiene que ser dual, como aprendemos a veces esa palabra, ¿no? En ámbitos así como más de formación, pero hay que sentirla, que es girada absolutamente a la otra persona y a la vez girada a mí misma, que necesito estar en la misma longitud de onda. Anda. Ujú. Em, Claro. Así. Ujú. Sí. Bueno, Uf, esto, claro, lo que decías, ¿no? Que es acompañar al otro, pero donde el otro está, ¿no? No es llevarle donde nosotros queremos que vaya, ¿no? Y eso efectivamente es un arte. O sea, es, a mí me es parece un, dificilísimo. es Sí, sí. muy complicado, ¿no? Y a veces simplemente hay que acompañar en silencio en Oh, otras también, ocasiones, ¿no? ¿No? también, también. La presencia, curiosamente, ahí se hace a través de simplemente estar a su lado, ¿no? Y no necesariamente estar haciendo cosas o estar hablando o haciendo otro tipo Sí, sí, de sí. cosas, ¿no? Respirando, incluso pues Mm. eso, sentir, poner a la par nuestras respiraciones. Bueno, digo eso porque me ayuda eh, precisamente ver cómo respira la persona y para sentirla, para estar en sintonía, pues como regular mi propia respiración con el ritmo de la otra De la siguiente. persona. Y en este viaje de uno hacia el otro, eh, o una hacia la otra, incluyendo, em, realmente del encuentro surgen cosas Claro. que unen Mm. mucho, y las obras, entre otras cosas, ¿no? Unen mucho. Pero bueno, quizás habrá otro Sí, momento para hablar de la obra. sí. Sí, bueno, yo pensaba, cuando has dicho eso de que necesitas a la vez estar muy presente, pero a la vez hay una parte de tú que piensa, pero ¿qué hago yo aquí? ¿O cómo me atrevo a estar aquí con esta persona? Eh,
mi caso no es bien el mismo porque evidentemente Tomeu ya no estaba cuando yo empiezo a trabajar en esto. Pero me he sentido así muchas veces, en el sentido de cómo me atrevo a meterme en su intimidad de esta manera y encima ahora a enseñarla. Es decir, me he sentido mucho así. Pero por otra parte, claro, yo no pude acompañar a Tomeu en sus últimos momentos, no pudimos despedirnos, no pudimos prepararnos. Y había una parte de mí que creo que necesitaba estar presente, aunque fuera como en diferido, aunque él ya no estaba, en ese sufrimiento que había sentido él y en ese encontrarse incómodo en el mundo y en ese querer irse y en todo eso. Y creo que es por eso por lo que me atreví a mirar todo ese material, porque necesitaba o creía. Es una mezcla entre necesitar y creer que es lo que debía hacer. Estar ahí y entenderle en esa parte desconocida también. Por otra parte, claro, en el libro hay como 3 tipos de material. Por una parte está ese material que encontré, bueno, parte de ese material que encontré que os decía, los textos, las imágenes que hacía él. Perdón. Por otra parte hay un poquito de archivo familiar, de fotos del álbum familiar, y luego hay unas fotos que he hecho yo, que son espacios que eran importantes para él y objetos que eran suyos. Y creo que el hecho de ir a fotografiar esos espacios fue también como una especie de conexión y una forma... Yo no creo en cosas de entrada, pero pasan cosas. Entonces fue como una forma de notar a la vez su presencia y su ausencia. Es muy extraño. Pero me iba a fotografiar su clase, me encuentra su profesor, me dice, él siempre se sentaba en esa silla, cojo la silla, la muevo un poco. Entonces era como, y además hacía las fotos así como muy despacio, con trípode, eran fotos así muy... No era un clic, era estar ahí mucho rato pensando en la foto, pensando en cómo la montaba. Era casi como un proceso de meditación, y en ese proceso de meditación era muy curioso el sentir que ese era un espacio importante para él y que ahí le habían pasado cosas y sentir su presencia, en cierta manera, aunque lo que ves en la foto es ausencia. Claro, sí, sí. Bueno, ahí estás hablando de algo muy importante, ¿no? Que también queríamos hablar hoy, que es la del vínculo, ¿no? Como a través de estos procesos también entramos en relación, bueno, en el caso, ¿no?, tuyo es evidente, ¿no? Pero en el tuyo, ¿no? Es en alguna manera un poco también un diálogo casi con Tomeu, ¿no? Sí. Es un poco... Yo siempre digo cuando presento el libro, cuando doy una charla o lo que sea, para mí él es coautor de este libro, por supuesto. Lo he hecho yo, es decir, lo he editado yo, lo he montado yo, he hecho fotos yo, sí, pero sin él, sin sus palabras, sin sus pensamientos, sin sus imágenes, este libro no existiría. Entonces, sí que es como un trabajar juntos. Cuando estaba repasando el guión, me venía muchas veces esta palabra en diferido, porque es como el trabajar juntos, pero en diferido. Él lo ha hecho en su momento, yo lo he hecho después. Y lo que decías del vínculo, creo que también hay una parte en que, claro, cuando él muere, yo descubro a un Tomeu desconocido, que no sé quién es. Pasa siempre, los padres nunca conocemos a los hijos del todo. Creo que es bueno que sea así también hasta un cierto punto. Pero claro, me encuentro con un grandísimo desconocido. Y pensando el otro día, pensaba, quizá también necesitaba generar un vínculo a posteriori con ese desconocido. Y por eso necesitaba leer sus textos, ver sus fotos, etcétera, etcétera. Porque ese desconocido, lo decía antes, es parte de él. Claro. Por lo tanto, no puedo renegar de la mitad de mi hijo.
para Claro, hacerlo. claro, claro. Entonces, es un vínculo también construido otra vez a posteriori, creo. Ujú. En tu caso, no. En tu caso es más en el momento donde se puede... Porque a veces trabajan juntos, ¿no? En las obras que hacéis, familia Sí, y... sí, exactamente. Que todas las veces que pueda o que el objetivo terapéutico lo requiera, pues intento invitar a algún familiar, un cuidador o una persona significativa para la persona enferma, pues que se junte al momento de creación. Y, y entonces, efectivamente, hay vínculos ya familiares que son muy importantes y que necesitamos como subrayar, evidenciar más aún. Ujú. Eh, y aquí salvaría, porque eso es una de las cosas que más mueven la evolución de ese proceso, ¿no? Los lazos, el amor Claro. que existe entre las personas que se quieren, ¿no? Ujú. Y el vínculo, por mi parte, lo veo como lo relacionaría un poco con lo que decías. No lo veo tan... Parece muy diferente, ¿no? De donde estamos una trabajando, el otro viviendo su experiencia, pero yo vivo mi propia experiencia de duelo, de Ujú. duelos, de pérdidas, Claro. cuando estoy al lado de las personas. Es más, estoy ahí haciendo ese trabajo porque por biografía personal Claro. me he dado cuenta de que es la evidencia para mí que ese es mi lugar. Ujú. Entonces estoy con esa necesidad, porque decías necesidad, creencia, ¿no? Sí, De encontrar a este Tomeu que no conocía, esa parte no conocida. Y quiero conocerlo, ¿no? Como madre, o me llega así sí, tus sí, 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 palabras, es así, es así, es así. y me siento igual con otros Claro. vínculos Ujú. iniciales, porque no soy parte de la familia, no soy un ser querido de ese entorno que tengo el privilegio de ir a acompañar si me dejan. Eh, pero en vínculo es ese interés genuino eh, que tengo en la persona que está sufriendo y porque espero, creo, quiero que con lo que pueda aportar, invitar, eh, pueda hacer algo activo para aliviar en parte, aunque sea una parte mínima. Entonces, quiero conocer a la persona. Claro, No los conozco. claro. Entonces hay un poco de esto también. No conocías una parte de Tomeu. Claro, una madre dice eso de su hijo y claro, nunca llegamos a conocer No. nuestros hijos y como decía, seguramente mejor así. Pero lo que empuja al otro, a la otra persona, quiero decir, es ese, interés Ese interés, exacto. en saber quién eres. Y muchas veces el quién eres me refleja quién soy yo. Por Entonces, supuesto. muchísimas veces saco muchísimo más de ese privilegio de estar ahí. Aprendo al lado de la otra persona que revela quién es a través de sus obras. mm, Seguramente más de lo que yo pueda aportar. Pero si voy con así, me parece que la persona, tal como me manifiesta su propio vínculo conmigo, Ujú. persona enferma o familiares, porque después del fallecimiento sabemos dónde trabajamos, yo tengo que poder asimilar y trabajar que las personas se van a marchar, se van a morir en el camino y hay los que se quedan. Y tengo muchos lazos, mantengo vínculos no con todas las personas acompañadas, que son realmente muchas, pero se han mantenido. Y a lo mejor ya no tengo contacto directo Ujú. con las personas que conocí en procesos, pero su recuerdo está vivo Está de ahí. determinadas personas. Guardo el vínculo. Y, y creo que eso es un ingrediente básico
de poder seguir con ese trabajo, sino que es trabajo y al mismo tiempo vida. Ujú. Sí. Me sentía Sí, unida a lo que decías, Ana. no es tan distinto, ¿no? Mm. Claro, o sea, qué difícil, ¿no? Te oigo hablar y Sí. es muy difícil, ¿no? Porque, claro, podríamos estar pensando, ¿no? En el vínculo de esa persona, ¿no? Que está pues en cuidados paliativos, evidentemente, y me imagino, ¿no? Que, claro, que tiene este lazo con sus seres queridos, pero también con la vida, ¿no? Y justo si tenemos, bueno, no quiero hablar por los demás, ¿no? Pero si tenemos miedo a la muerte, no es tanto a la muerte en sí misma, no sé, claro, dependerá de cada persona, por supuesto, esto es un mundo y es muy personal y cada uno tiene una experiencia diferente, ¿no? Pero también es por esa pérdida del vínculo, ¿no? Porque sabemos que en el momento en que nos muramos, eso, ¿no? Desaparece de alguna manera, ¿no? Ya no seguiremos existiendo, pero también dejaremos de poder cuidar a nuestros seres queridos o que nuestros seres queridos nos cuidaran a nosotros, ¿no? Y eso me imagino que puede ser uno de los factores que dé mucho miedo, ¿no? Pero claro, tú también hablas de algo muy importante, ¿no? Que es el vínculo del profesional, ¿no? De la persona que está ahí acompañando justo ese proceso, ¿no? Que es muy delicado también en una situación de mucha fragilidad, ¿no? Ujú. Y hablando, ¿no? Conectando con lo que decíamos antes del equilibrio, ¿no? De ese equilibrio tan fino entre mantener cierta esperanza, ¿no? Porque si no caemos en el abismo, pero al mismo tiempo sin crear falsas expectativas, ¿no? De lo que no puede ser y de lo que no será, ¿no? Y que nos abres, ¿no? Tú también, Nadia, muchas gracias de tu vínculo con esas personas, porque yo creo que en esa relación, ¿no? También hay mucha presencia, ¿no? Y lo conectábamos con el otro bloque, ¿no? Ese es esencial, ¿no? Sí, Bueno. sí, sí. Es realmente eso. Esa, oía hablar eso de esperanza y quizás nos podemos preguntar, ¿no? Desde fuera, sí, pero ¿cómo hablas de esperanza cuando estamos hablando de que una persona se va a morir? Ya no hay esperanza. Quizás eso es muy difícil para quien está, lo ve desde fuera, realmente integrarlo. Mm, Pero, pero vemos que esta esperanza puede ser además muy espectacular. Puede ser diminuta o no muy manifiesta, pero con mucho efecto. O a veces es muy espectacular. Pero quizás estamos tocando a un término que en nuestro guión tenemos también ahí, la transformación. Es que va unido, ¿no? claro. Eh, Quería decir que la esperanza precisamente eh, eh, está presente. Y hablamos de presencia, la verdad es que esto, damos Claro. vuelta, está muy unida a lazos, y entonces estamos con el vínculo, eh, a lazos que la persona pueda establecer con las cosas que ve que le aportan calma, que le aporta paz. Y es posible Claro. pasar de una experiencia de sufrimiento intenso y de mucha ansiedad, angustia por conocer la situación, Claro. por saber lo que puede pasar y más probablemente va a pasar. Y es posible moverse, que Mm, haya un movimiento de esta vivencia hacia eh, una experiencia de plenitud o de sentirse como con más unitario, porque en esa experiencia de sufrimiento uno está como roto claro. Claro. en mil pedazos por lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la persona ahí? Como fragmentada en mil Claro. trozos rotos. Y la persona sigue siendo esa persona. Y entonces tenemos eso, los humanos, parece. Mm, Es evidente, lo vemos. Es un algo especial, innato, de recomponer los trozos. Sí. Quizás a veces es muy mm, difícil, pero la capacidad está. Y la cuestión también es encontrar y acompañantes claro. en Claro. ese movimiento, que sean los familiares, los seres queridos, el equipo profesional, que puedan facilitar esto. Pero es la persona realmente. Nosotros Ujú. no hacemos nada más que intentar facilitar Ujú, todo lo que podamos poner en marcha, ¿no? Con ujú, compasión real, Ujú. ¿no? No con empatía, es insuficiente. ujú, Es la compasión
esa empatía profunda que mueve a hacer algo para aliviar el sufrimiento que vemos. Entonces, desde ahí, las personas encuentran lazos que la calman. Y puede ser lazos con sus propios valores, con su existencia, con cosas que ha vivido, y puede ser lazos con sus seres queridos, el amor, sus amistades, y lazos con un mundo más allá, con un significado supremo. Ujú. Y entonces eso y que varía en función de las convicciones y Claro. de las Por creencias de supuesto. cada uno, pero que Claro. existe, somos así los seres humanos, ¿no? Y todo eso da esperanza, pero una esperanza fuerte, que puede ser muy, muy fuerte, Ujú, ujú. eh, a pesar de que De, parece de, de todo, de sí. todo esto, ¿no? Déjame decir, yo me veo ahí. Es decir, yo desde el otro lado, desde el después de la muerte y desde mi duelo, yo me veo ahí. A mí el hecho de componer todo este trabajo me ha servido para eso, para todo eso que estás diciendo que obtienen tus pacientes a veces, esperanza. Claro, cuando muere tu amigo yo también estoy rota completamente. No porque me voy a morir yo, sino porque se ha muerto Por él. supuesto. Eso es. Pero sí, o sea, yo te estaba escuchando y estaba pensando es que sí, es que es mi historia también, porque desde otro lado, desde otro punto, pero sí, es encontrar un algo que te da esperanza, al final es eso. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces aquí esperanza para seguir con la propia vida, para En los que este caso, estamos vivos, ¿no? Hasta que nos toque, y para la persona que está con ese duelo, ¿no? De tener que renunciar a- a su propia vida y que Claro, palpa la ausencia futura, inmediata, ¿no? De claro. su propia vida, es encontrarse en presencia con qué, con qué tiene entre manos. Y Mm, tiene eso que hemos dicho, ¿no? El claro. amor, los valores, Dios, el cosmos, la historia, la humanidad compartida, lo que uno encuentra que da sentido. Después del lazo ese, como que la persona encuentra un sentido, como incluso para morir, Ujú, como sintiendo que eso, el morir es una parte más de la vida. ujú. Y quizás en algún momento uno ha conocido una situación muy complicada en su vida, ha sufrido, se ha encontrado rota sin embargo ha seguido, se ha topado con ese algo innato Mm, que ha permitido que siguiera. Y quizás recordar esto para una persona en esa situación final es volver a tocar recursos de uno mismo, ahí profundamente, Mm. que están que ahí, están pero que ya no ahí. nos acordamos. No exactamente, están como sepultados bajo Mm, el drama. Y sin embargo, el drama es lo que, además en la sociedad se dice siempre, ¿no? Ahí es lo único que sabemos que dónde vamos. Como si fuera tan natural, ¿no? Que todo el mundo sabe, porque todos sabemos. Todos sabemos, Y pero olvidamos. intentamos hacer ver que no sabemos, creo. Quizás es lo mejor para seguir vivos, Bueno, pero no siempre. No yo podemos. estoy segura de que hay un punto medio Eso ahí. es, exactamente. Entre el olvidarte de eso, de la muerte, de que nos va a pasar a todos completamente y el estar obsesionado con el tema de que voy a Efectivamente. morir. Tiene que haber un punto medio que debe ser el bueno. Ujú. Hay que ir buscándolo entre las tres, ¿no? Pues vea, me gusta mucho, bueno, lo primero de todo, ya lo he dicho antes, pero una vez más, claro, os escucho hablar y no puedo más que daros las gracias a las dos por compartir vuestras experiencias, ¿no? Pero decías, ¿no, Nadia, justo ahora que hacías referencia a los recursos, ¿no? Que la gente tiene dentro, ¿no? Que tenemos dentro, ¿no? Que a veces están un poco olvidados, ¿no? Y que, ¿no? Antes no sé cómo lo has formulado, pero decías, claro, el arte en realidad
es simplemente como una mediación, ¿no? Es una herramienta más dentro de quizá las posibles, ¿no? Y ahí también veía las conexiones, ¿no? Sí, Entre vosotras dos, ¿no? Porque tú quizá, ¿no? Debido a tu experiencia profesional, ¿no? Sabes bien, ¿no? Cuando se puede, ¿no? Emplear una herramienta u otra, ¿no? Que es lo que va a facilitar, que decías antes, ¿no? Determinados procesos. Y tú, claro, me imagino que por tu lenguaje, ¿no? Que era muy era evidente. fotográfico y visual, Claro, ¿no? sí, sí. De hecho, sí. Si Notabas. yo tuviera que estar en la unidad de Nadia, yo le pediría una cámara, más que los... Claro, para cada uno Claro, claro, cada su cual, es herramienta, decir, ¿no? yo querría una cámara de tener. Pero sí, sí, claro, es mi lenguaje. Entonces, era mi camino natural, por decirlo de alguna manera. Es decir, era lo que... Ya he utilizado la fotografía otras veces de manera intuitivamente terapéutica o para... Ujú, Sí, sí, la he utilizado un poquito así, no para algo tan gordo como esto, pero sí, era como una intuición de que la manera que podía tener uno, lo que decíamos antes, para reconocer a Tomeu, para reconstruir un poco su identidad. Esto era una buena herramienta, pero también para encontrar el valor para hacerlo, porque no es fácil ponerte delante de ese ordenador y claro. ver qué te encuentras. Y, y también para sanar. No sé si acabas de sanar nunca de un duelo, pero para encontrar esperanzas, que es lo que decía Nadia antes, para Ujú, encontrar esperanza en ello. Y si encima después ya aparece la posibilidad de, uy, se puede compartir, puede ayudar a alguien, ujú. puede ser útil para alguien, ya fantástico. Pero no era esa mi intención al principio, también Claro, lo decía claro, antes. claro. Bueno, en esto que estás diciendo también hay, no sé si sería la palabra exacta, pero dímelo tú, ¿no? Ujú. Si esto de alguna manera, claro, no un legado de Tomeu, o quizá un legado tuyo, no lo sé, ¿no? Pero hay algo que Para mí decías. es las dos cosas, porque, claro, hay toda esa parte que está hecha con material que él creó, escribió, fotografió, por lo tanto es su obra, eso es su obra. Y luego hay el material que he creado yo y luego mi mano ejecutora que lo ha puesto todo junto. Pero para mí es una parte de su legado y del mío también, Mm, del nuestro conjunto, ujú, de alguna manera. mm, Sí, 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 porque sin toda esta herencia digital, yo me hubiera quedado con un montón de preguntas, que no las he resuelto todas, por supuesto, mm. pero hubiera sido imposible responder un montón de preguntas que yo me hacía. Habría sido imposible quizá dejar de sentirme culpable por no haber visto cosas, por no haber hecho cosas, por, Claro. yo qué sé, mil cosas que se te pasan por la cabeza. Entonces, sí, Ujú. Este y lo legado, ¿no? considero su legado, por supuesto, sí, sí. Antes lo decías, ¿no? Nuestro. De una manera muy bonita que decías que es coautor, ¿no? Sí, sí, de hecho en la Del libro. portada sale, es decir, Claro, claro. sí, Sí. sí, Y sí. tú, Nadia, no sé si le quieres decir algo, ¿no? Sobre esta idea también, porque aunque la finalidad no es crear o sea, un producto, evidentemente, ¿no? Es el proceso, ¿no? Pero de alguna manera eso también queda, ¿no? Queda para quizá los seres queridos, ¿no? Que cuando la persona fallece, pues hay esa obra, ¿no? Que ha sido construida, ¿no? Por esta persona y eso no sé si también lo consideras el legado, la persona lo considera un legado, o si nos puedes decir algo de eso. Sí, sí, absolutamente, es así. De hecho, hemos ido también estimando, evaluando, porque pues que creemos que pudiendo poner estimaciones numéricas a veces ayudan a hacer reales las cosas en un mundo donde a veces los aspectos científicos se quedan en números y los números ayudan. Mm, O sea, Ujú. es que no hay que, no hay que renegar de ellos, sino realmente utilizar
para que nos sirvan a acompañar mejor, ¿no? Claro. Creo. Y entonces hemos evaluado un poco en qué cantidad de procesos de acompañamiento con arte terapia había esa manifestación de manera espontánea por parte de los familiares. Sobre todo, hemos visto que son sobre todo ellos que lo consideran, pero a veces son los propios pacientes que desean dejar algo que va a perdurar, ¿no? Y a través de este objeto regalado a un nieto, a una hija, realmente hay un acto de legado y hay una herencia. A veces son los dos, tanto Claro. la familia como el paciente que lo consideran así. Y hay un tercio, sí, más o menos en una tercera parte de todos los procesos que hemos acompañado, en los cuales las personas expresan espontáneamente, me dicen, esta obra la voy a enmarcar, o ya está enmarcado, está en mi salón, yo la necesito verla, me está hablando. Entonces se crea otra vez ese lazo que decíamos antes, ese vínculo Claro. que perdura más allá de la muerte. Mm. Y es como una continuidad del amor que parece no tener fin. Es cierto, las cosas son de otra manera, se viven de otra manera. La presencia física ya no está, pero de alguna forma los trabajos plásticos que uno ha creado en el aquí y ahora de un momento difícil, precisamente es la demostración para los familiares que han sus seres queridos, incluso en estos momentos de enfermedad y de molestias, estaban viviendo momentos agradables y lo manifiestan así. Era tan bonito lo que decimos que en el momento mismo a lo mejor no dirían esas palabras. Me doy Claro. cuenta. Claro, se dan cuenta después. Sí, y entonces lo expresan de esta manera. Y la estimación que os decía es de forma espontánea, entonces también puede pasar que sea una infraevaluación, porque puede que haya más familias que han vivido esto y no nos ha llegado, no nos ha podido comunicar, ¿no? Pero esto nos hace decir que efectivamente hay una continuidad, hay pasar por el morir, pasar por el toparse con la muerte. Es cierto que es duro, es difícil, es triste, Claro. ¿no? Vamos a esconder porque sería mentir. No, por supuesto. Y al mismo tiempo, realmente hay experiencias que no mueren. Hay vivencias que siguen y que heredamos. Y en ese sentido, pues yo también, haciendo todo ese trabajo, estoy heredando testimonios que dan sentido Mm, a lo que sigo haciendo, ¿no? claro. Nadia, lo has mencionado, pero me gustaría precisarlo, ¿no? De cara a los oyentes y las personas que nos están escuchando, que Nadia tiene diversos trabajos publicados en revistas de prestigio sobre su trabajo de arteterapia, y es de esa evaluación, ¿no? De la que nos estabas hablando, ¿no? Que está validada y que, ¿no? que la gente que tenga un poquito de curiosidad también la puede consultar. De hecho, la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos ha publicado recientemente una noticia, ¿no? Sobre tu trabajo que era súper interesante y que pone en valor, ¿no? Este trabajo, así que también me gustaría, ¿no? Subrayarlo. Y has dicho algo Gracias. muy importante que también me conecta con lo que Ana decía antes. Decía, bueno, es que no sé si voy a dejar de, no sé cómo lo has dicho, ¿no? No has dicho sufrir, ¿no? Pero claro, es que el duelo no se supera, es decir, Yo creo que el claro, duelo no acaba, va cambiando. eso, se transforma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay un libro maravilloso de un escritor que se llama Julian Barnes, no sé si Ujú. lo conocéis, tú sí, porque siempre sale en mis presentaciones. Tiene un librito que se llama Niveles de vida. Ujú. Y es un librito pequeñito que tiene 3 historias. Curiosamente, 2 de ellas están relacionadas con el mundo de la fotografía, pero Claro. el tercero, que es al que voy,
es un relato autobiográfico sobre el duelo de Julian Barnes por la muerte de su esposa. Y hace un montón de reflexiones, de ahí amplía el duelo en general, etc. Y curiosamente es un libro de esos que me llegó en el momento oportuno. Hay libros que saben hacer eso, llegarte en el momento oportuno. Y hace un montón de reflexiones sobre el duelo, y una de ellas es esa. El duelo es una cosa que no acaba, va evolucionando. A veces te engaña, te parece que ya está, pero luego vuelve y no. Claro. Sí. Claro. Pero bueno, me parecía muy importante, ¿no? Porque claro, o sea, no estamos hablando de esto que Freud pensaba, ¿no? De vamos a superar el duelo No definitivamente, creo que ¿no? sea eso. Y ya pasamos a otra cosa, ¿no? Esa parte, ¿no? Quedará siempre ahí, ¿no? Es simplemente, bueno, pues que vamos colocando, ¿no? Yo La creo que es relación encontrar otra en otro manera de lugar. estar en el mundo y otra manera de vivir la vida. Y de estar con el otro, ¿no? Que es lo que Y de seguir. decía Nadia, ¿no? De los familiares que te habían dicho, ¿no? Que enmarcan, ¿no? Ese objeto, esa imagen quizá, o a veces puede ser una escultura, puede ser cualquier Sí, otro objeto, ¿no? Y que de alguna manera también pues, les ayuda, ¿no? A quizá relacionarse, ¿no? Con su ser querido de una manera diferente, ¿no? sí, como vivir esa continuidad y esa presencia en los trabajos plásticos a pesar de la ausencia, ¿no? Entonces, Mm. se superpone. Entonces, quizás lo que cambia en el duelo, ahí, el dolor está ahí, el Está dolor igual. seguirá, pero quizás la diferencia en el largo del tiempo y que es cuando va cambiando, porque a veces hay situaciones donde a la persona le cuesta ir cambiando, Claro. ¿cierto? Entonces, pues por eso también las consultas para buscar herramientas quizás profesionales para ayudar a desbloquear Mm. fases que podrían pasar, pero de manera natural, que es en general tal como los humanos vivimos el duelo. En general es una evolución natural hacia que a pesar del dolor, cuando surge el dolor de la pérdida, poder también a la vez tocar el amor que me recuerda Sí. ese ser querido que ya no está, ¿no? Quizás ahí está radical Mm. la Sí. transformación Mm. del duelo, porque nunca acaba, la pérdida está y siempre Claro. La estará. pérdida seguirá estando, exacto. Sí. Lo que puede cambiar es tu forma de vivirla, tu Eso es. forma de cambiarla. Cuando decías eso de que se cuelgan la obra y eso les recuerda y hace que sigan estando presentes, pensaba en que a mí a veces me pasa, ahora que el libro ya es un objeto y que hay gente que lo compra y que hay gente que lo tiene, que a veces hay gente que me manda un mensaje, gente que no conozco de nada, y me dicen, y me vienen a decir que, bueno, que por lo que sea leen el libro, ven el libro, se identifican en ciertas cosas, en otras a lo mejor no, con Tomeu, y entonces me dicen, es que me gustaría haberle conocido. Y eso para mí es un regalo. Porque sí, evidentemente, los que le conocíamos, los que le queríamos, le recordamos y le recordaremos siempre, pero me parece que es como propagar un poco ese ahora te recuerda más gente. No te recuerdan porque no te conocían, pero sí que te tienen presente. Sí que le tienen presente o sí que está presente para ellos de alguna manera. Y cuando pasa eso me parece un regalo absoluto y es como, ha valido la pena hacer esto. Ujú. Entre muchas otras cosas, por cosas como esta. Claro, qué importante. Sí. Y más lazos, también, Las Más lazos, lazos más que claro. se van vínculos, creando, sí, exacto. sí, Exacto, sí. uniendo. Sí. Pues Ana, Nadia, yo creo que lo vamos a dejar aquí para no extendernos más. Muchísimas gracias a las dos por la honestidad, por compartir, por hacer de este momento un momento súper especial. La verdad es que, bueno, a mí personalmente me emociona y me toca mucho. Si queréis, simplemente para cerrar el podcast hoy, el episodio, os quería preguntar si queréis, os apetece, solo si os apetece, si hay alguna idea o algún mensaje que a lo mejor os gustaría de manera más explícita compartir con la gente que nos va a escuchar, ¿no? Que va a escuchar este podcast. O subrayar algo de lo que ya habéis dicho, no sé. O no, y ya está. No sé.
no me siento yo con autoridad para dar consejos. No, Quizá de idea, un consejo, que nos sí. atrevamos a vivir estos procesos, sea el final de vida, sea el duelo, como también lo dice Julian Barnes en el libreto, esto como más de acuerdo vaya con nuestro carácter. Todos somos distintos al final. Todos tenemos que encontrar nuestra manera quizá de vivir esos procesos y de hacerlas, Claro. de vivirlo con esperanza y de O no, o que no, también es muy o válido, ¿no? no, Quiero decir, el que sí, pues hay gente que no. que no. Entonces, Bueno, bueno, abriríamos Otro campo. otro tema. Sí, cierto, porque eso, de que entendemos por esperanza, ¿no? Y qué es el que no, ¿no? Bueno, Sí, sí, ahí sí, no, me tengo refería tantas a que a ganas ahí de veces, seguir, ¿no? no, o sea, no quería yo abrir ahora otro tema justo cuando estábamos cerrando, pero sí, me refería más a veces, ¿no? Porque a veces nos llegan ecos, ¿no? Justo esta mañana hemos tenido una entrevista con Cristina Las Marías, que ella es enfermera paliativista y es miembro de la sociedad, bueno, la Societat Catalano-Balear de Curas Paliativas, yo también, pero ella ha sido la vicepresidenta. Y claro, hablábamos de la importancia de mantener conversaciones, ¿no? Sobre el final de vida, pero claro, nosotros lo estamos también planteando desde la distancia, ¿no? Es decir, desde el sentido en que animamos a mantener estas conversaciones cuando todavía estamos en buena salud, precisamente porque el tener cierta distancia emocional nos puede ayudar a quizá a sacar ciertos temas, ¿no? Con más facilidad. Y había alguien, ¿no? En el webinar online, que nos decía, claro, pero cuando la persona, ¿no? Tiene una depresión porque le han anunciado, ¿no? Un diagnóstico de final de vida, ¿cómo saca estas conversaciones, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que es totalmente legítimo que alguien no Sí, sí, enfrente el final de vida, ¿no? ¿No? Absolutamente, Claro, absolutamente, sí, 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 sí. a sí, eso me sí, refiero. sí, pero ahí no estaríamos, creo, no estaríamos hablando de, de esperanza. Sí, Eh, es decir, incluye incluso el desear acabar rápido, ¿no? Según lo que se está expresando, pues puede ser una esperanza, porque es que se mezclan cosas tan importantes como el derecho a morir claro, dignamente claro. y la ley que tenemos como un derecho más realmente muy importante tener ese derecho y tenemos que poder incluir también dentro de nuestro acompañamiento la opción de solicitar la eutanasia. Ahora se tiene que trabajar porque la petición de eutanasia tiene que estar acompañada de la esperanza que representa esta petición. Si es como para escapar de tanto sufrimiento, no estamos hablando de un buen acompañamiento al morir. Y como querer huir a toda costa y que sea ya morir, como para no afrontar, es que todavía queda algo por hacer, Mm. mucho por hacer, que a lo mejor la sociedad no está dispuesta a hacer. Y por eso, desde Cuidados Paliativos, queremos trabajar a ampliar la cobertura de cuidados paliativos, porque tenemos que poder acompañar esta esperanza legítima de no querer afrontar. Pero esto puede transformarse desde una huida de tanto sufrir, entonces moriría Sí, por no sufrir, claro. y decidir, controlar, ser yo el que va a- a escoger el día de morir. Pero eso, si no se hace con esta esperanza, pues no hemos hecho todo lo posible. Ujú. Y por eso Mm. todavía hay algo que hacer, mucho para hacer. Bueno, pero por eso es importante que sea la persona, ¿no? Quien también decida esto, ¿no? Sí, Hacia dónde quiere ir y eso es lo que y me cómo. refería, ¿no? Claro. Que es la clave, ¿no? Que no, que se acompañe a la persona donde ella está, no donde Sí, nosotros, incluso si pensamos como profesionales que podría estar en otro lugar, que la acompañemos donde ella quiere ir, ¿no? No, eso es. no donde nosotros pensamos que Eso debería es, ir, ¿no? manteniendo su Eso es. esperanza Claro, claro, hasta el claro. último momento, ¿no? Entendí. Sí, sí, absolutamente. Eso Bueno. es Pues así. Nadia, no sé si en tu caso tú quieres acabar con algún tipo de mensaje o de...
He dicho mensaje, no he dicho consejo. No, para nada, porque yo es más el testimonio. Sí, Unía un poco lo que decías, Ana, de confiar de alguna manera en los procesos, explorar qué me puede dar calma, qué es lo que necesito para estar un poco más en calma, ¿no? Y desde mi humilde testimonio, ver que eso es posible, que las personas, aunque estén en condiciones muy, muy difíciles, eh, que parece que lo que están atravesando es la noche más oscura y donde nada es posible, eh, realmente hay una posibilidad, hay algo innato en las personas que tenemos ahí que puede hacer que estemos con más paz, con más calma. Eso, pues eso, testimoniar que es así, que es posible y cada uno que encuentre ese camino. Y ojalá pudiéramos eso, estar lo más posible facilitándolo. Claro. Siempre. Pues Nadia, muchísimas gracias. Ana, tú también. Me quedo también con esta última frase, ¿no? de Nadia, ¿no? De facilitar el camino, que de alguna manera, pero claro, desde otro lugar, ¿no? Es el objetivo del Festival de Vida al Final de la Vida, ¿no? De poder crear esos espacios, ¿no? Quizá algunos caminitos, ¿no? Para poder vivir este periodo de nuestra vida, ¿no? Y de la vida de nuestros seres queridos, pues quizá con más calma, quizá, ¿no? Con más paz, como decías, y desde luego con un poquito más de conciencia, ¿no? Así que muchas gracias sí, a las dos. gracias, Belén. Muchísimas gracias, Belén.